Hola, bienvenidos una vez más a Raíces, Principios y Valores de Acción Nacional. El tema del día de hoy es un tema conocido por muchos. No podíamos dejar de mencionar a don Manuel Gómez Morín. Iniciemos pues con el licenciado Daniel Holguín, quien nos ayudará a conocer más del primer presidente de Acción Nacional. Yo no sé si don Manuel Gómez Morín era buen orador, pero sí sé que hoy sus palabras siguen resonando, porque con la inspiración, sin duda, venida de lo alto, se encarnaron, se hicieron vida, y hoy cada panista que lucha por la causa justa del bien de la patria se hacen patentes y siguen sonando tan alto como aquel 1939, el que invitaba a todos a formar un partido político donde nadie viniera ni a triunfar ni a obtener, sino a acertar en la definición de lo que es mejor para México. Y así concibió a la política como el espacio trascendente para concretar el bien común para la patria, siempre desde la dignidad de la persona, teniendo a la misma persona como centro. ¡Qué hombre tan brillante! Ese hombre que pertenecía a la aristocracia, pero no la de la clase, sino la aristocracia de la virtud y el talento. Esa de hombres y mujeres que ponen sus dones al servicio de todos, siempre sin esperar el aplauso, sino el bien de todos los demás. Talento y virtud que hemos conocido por los testimonios que han dado de él quienes lo conocieron, pero claro también por lo que ha heredado a México, a tantos mexicanos libres que su liderazgo, aún sin estar presente físicamente, nos sigue dotando, nos ilumina. Sigue siendo el faro para el caminar de muchos, para miles, para todos los que creemos en la democracia y que amamos a México. Don Manuel nos dio a muchas generaciones el camino para amar a México, el cauce y el río para que sirviéramos a la patria y que fuéramos mejores ciudadanos. Y es por ello que Acción Nacional lo concibió como escuela de ciudadanos, porque cuando hay mejores ciudadanos, desde luego que hay un mejor México y una política más digna y con propósitos correctos. Decía don Miguel Estrada Iturbide: la visión de Gómez Morín era que existiera la lucha permanente a través de un partido político que, lejos de caudillismos y de apetitos personales, se convirtiera en escuela de formación cívica y política, para que los mexicanos descubrieran que la libertad y su ejercicio transformaría la patria y le daría la salvación precisa para que, si algún día se obtuviera el poder, solo fuera el pretexto para desde ahí hacer realidad nuestra tarea de establecer el bien común. Y es cierto, porque en su época se seguía a personajes y a causas, pero muy limitadas a momentos muy específicos. Incluso se servía a la persona en el poder para obtener lo que se anhelaba. La revolución dejó un México que debía consolidar un nuevo sistema político, y en ese momento de la historia, Gómez Morín no se puso a sí mismo como estandarte de libertad, sino que quiso formar una institución que le diera mayor solidez a la política en México. Él sabía que las personas somos limitados, somos frágiles y temporales en el tránsito por esta tierra, y la institución podía ser construida con bases permanentes y eternas, si bien hecha por personas y con ellas como fin, pero permanente, con vida propia, y que perdurara a través del tiempo y de las circunstancias de los tiempos. Por eso Acción Nacional no se ha tenido que refundar con el paso del tiempo, porque sus principios de doctrina siempre serán vigentes. De lo creado por don Manuel, como el Banco de México y la autonomía de la Universidad Nacional, podemos constatar un líder visionario, más allá de su propio momento y quizá un tanto olvidado por la historia oficial. Pero casi estoy seguro que así lo deseaba él. No ser un hombre convertido en héroe o un mito que luego ya nadie conoce. Sin embargo, perdura su misma esencia, su carisma, su legado. Permanece el Manuel Gómez Morín que en sus años fue paso por la tierra. A quienes no nos tocó conocerlo, mucho menos saludarlo, puede palpar en su memoria y en la sucesión de sus obras que su espíritu, su persona, ha quedado injertado en cada paso, en cada momento, en cada uno. Y al estar presente
pero no como Mesías ni caudillo, sino como maestro y guía. Nos enseña a todos, ayer, hoy y siempre, a ser libres, a pensar, a construir, a ser actuales. No queremos ser como Él, porque nos inspira su vida y obra para ser nosotros mismos. Porque aquí es donde reconocemos al auténtico líder, el que incluso después de su tiempo terrenal nos sigue guiando e iluminando. Porque don Manuel, el hombre visionario, cercano y sonriente, nos abrió con su visión de formar este gran partido una nueva manera de ver la política. Le ha impreso a la vida pública de México un sentido más trascendente que el acceder al poder. Esa es solo la última consecuencia. Por ello, hasta el expresidente Adolfo Ruiz Cortines se refería a los hombres de Acción Nacional como los místicos del voto. Él lo decía en burla, pero para nosotros es un honor, porque en efecto, el voto adquiere un sentido místico, porque en él está plasmado, está vaciada la libertad democrática de los ciudadanos. La libertad, uno de los dones más excelsos de la persona, que debe ser respetado y sagrado. También ya lo decía don Miguel Estrada Iturbide. Gómez Morín dio un nuevo sentido de la propia existencia. Nos mostró cómo no era posible y no es posible ejercer aquella profesión universal de los hombres si no se ejerce también la función ciudadana que es parte integrante de la dimensión del hombre mismo. A ese grado llegó don Manuel, el nacido en la incrustada Sierra Tarahumara, ese hombre que salió de Batopilas para todo México y dio un nuevo sentido del ser ciudadano. Una inspiración que le llegó de lo alto, que nos la regaló a todos, que ha cobrado vigencia y que hoy nos tiene conquistados para hacerlo vida a 81 años de fundado el PAN. Vemos a partidos actuales, los vigentes, incluso el que gobierna a nivel federal, que fueron edificados bajo la frustración de la derrota y otros bajo el poder mismo. Don Manuel lo forjó desde una parte que no se había tomado en cuenta, los ciudadanos y sus ideas y sus valores. Desde ahí nació como fuente este partido, y desde esa fuente que sigue emanando, debemos seguir construyendo esta patria ordenada y generosa. Don Manuel, junto con sus compañeros fundadores, tomaron lo mejor para hacer el mejor partido de México. Ese que sin exageraciones, pero sí con mucha convicción y firmeza, ha permitido que la vida ciudadana sea más libre y acorde a los valores de la persona. Don Manuel daba a manos llenas, no regateaba el don. Esta extraordinaria expresión, digna de un auténtico líder, el que se desprende de sí mismo, que daba todo, su entrega, su cariño, su amistad, pero también sus dones, su inteligencia, su amor por México. Hablar del don que se entrega es hacer de la propia humanidad una vida libre y plena. Sabedor de sus propios talentos, los entregaba, los regalaba a otros. Su visión de un México institucional y democrático no se lo guardó para sí mismo, no para resaltar él, sino que se lo entregó a quienes lo acompañaron en las instituciones que creó él. Don Manuel sigue siendo el hombre líder que inspira, porque su propia vida, su espíritu está en cada obra que realizó. Está en cada militante que ingresa al PAN, en cada gobierno humanista, en el municipio o la calle que lleva su nombre, en la vida diaria de aquellos que hemos seguido su legado y que hacemos vida aquello que él nos pidió. Lo bueno de honrar a hombres tan grandes como él es que no se cae en la ingenuidad o en la exaltación exagerada de una figura, sino que reconocemos y hacemos parte de nosotros mismos lo que él nos dejó. Quizá tuvo errores, equivocaciones, pero ¿quién no? Lo bueno de este forjador de patria es que supo corregir con amor cada error cometido. Fue un hombre que supo tejer lazos de amistad con quienes pensaban igual, pero también con quienes tenían otras ideologías, ya sea su amistad con Vasconcelos o con Lombardo Toledano, lo que nos descubre un líder que supo escuchar, reflexionar y analizar antes de formar lo que se proponía.
por lo que sus instituciones, sus obras, no eran improvisaciones, sino la respuesta a las interrogantes existentes. Resaltó una defensa de lo espiritual afincado en lo racional, un pensamiento con un profundo nacionalismo, con una fe a ultranza en las amplias posibilidades políticas, sociales y económicas, desde un México llamado a un progreso y estabilidad nunca antes visto. Ya decía también don Efraín González Morfín, el dinamismo vital de Gómez Morín, que reconoce la calidad problemática del ser humano y de la vida social, que pregunta con objetividad, que busca con sinceridad, que actúa, según sus palabras, con sombría intrepidez, es la lección que dan los hombres como él, que siguen hablando aunque mueran. Su concepción de la persona queda evidenciado en su propia obra, desde luego en sus escritos, pero hecho vida en lo que él mismo obró, como la autonomía de la universidad, que significaba para él la autonomía y la libertad auténtica del ser humano, en una perspectiva de un sano pluralismo democrático y en la estructuración de la convivencia, en la que las diversas instituciones tienen fines propios, intransferibles, indispensables para el bien común. Qué interesante y qué estimulante, seguía diciendo don Efraín González Morfín, y con qué sentido profundo de la vida y de la verdad y de la salvación, el saber que la política resultó el camino de la perfección, de la superación espiritual de la fe y de la esperanza y del amor, para las gentes que, como Gómez Morín, saben que el quehacer temporal es la tienda de campaña donde reposa lo espiritual. Don Manuel Gómez Morín ha de ser tomado como el ejemplo de congruencia moral, en el sentido de quien vive, piensa, habla, escribe, actúa con una misma línea de valor y de prácticas vitales. El mejor homenaje imaginable para los que militamos y simpatizamos con Acción Nacional es esa congruencia moral, de intachable, de irreprochable vida profesional, académica, política, económica, social, personal y familiar. Y porque lo espiritual descansa en la tienda de campaña de lo temporal, es por lo que debemos admirar más a un hombre que, siendo como todos nosotros, supo trascender su corporeidad y colocarse entre las estrellas por su espiritualidad. Ahora tenemos a Saúl Ruiz, secretario de Formación y Capacitación, quien nos recordará algunos datos muy interesantes del fundador de Acción Nacional. El domingo 21 de abril de 1940, en la segunda convención nacional del partido Acción Nacional, don Luis Calderón Vega pronunció un discurso que estremeció las fibras más sensibles de los presentes, quienes se desbordaron en aplausos, más que por sus dotes de orador, sin duda, fue por su contenido. Uno de los párrafos que contenían su disertación decía así, cito: sí, tuvo razón, la palabra del jefe, del maestro, de Manuel Gómez Morín, se oyó en todo lo alto, en la cumbre espléndida, y vino la respuesta. Un soplo del espíritu movió las almas de México, y en verdad que esta asamblea ha sido un plebiscito de triunfo. Sí, la palabra del maestro se escuchó y las almas se movieron. Un 27 de febrero de 1897, en el antiguo mineral de Batopilas, ubicado en lo más recóndito de la Sierra Tarahumara de nuestro estado, nació un varón, a quienes su padre, Manuel Gómez Castillo, y su señora madre, Concepción Morín de Avellano, lo bautizaron con el nombre de Manuel Gómez Morín. Convencido estoy de que ya el misterio eterno lo conocía desde antes de nacer y ya lo llamaba por su nombre. Y también ya lo tenía llamado a realizar grandes obras por su patria. Por su madre conoció el maravilloso apostolado del amor y la entrega,
la renuncia a las comodidades por la adquisición del conocimiento. Desde niño y conforme pasaban los años, iba creciendo en sabiduría, en compromiso y en amor a su tierra. Egresado de la licenciatura en Derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de México, misma que concluyó en 4 años por haber adelantado créditos escolares, siendo el primero de los 7 sabios en titularse. Enrique Krauss lo afirma: una cosa es clara, Gómez Morín entendió antes y mejor que nadie el progreso más urgente para México, que era el progreso político. El maestro don Manuel Gómez Morín tuvo la visión desde 1929. La inquietud, solamente Dios sabe cuándo se despertó en él. Visión que se realiza en 1939 y se cristaliza en el año 2000, cuando se obtiene el triunfo de la presidencia de la República. Claro que el sueño del maestro no era precisamente ese, aunque no lo excluía, sino que existiera la lucha permanente a través de un partido político que, lejos de caudillismos y de apetitos personales, se convirtiera en escuela de formación cívica y política para que los mexicanos descubriéramos que la libertad y el ejercicio diario de la responsabilidad ciudadana transformarían la patria y le darían la salvación precisa, y que si algún día se obtuviera el poder, solamente fuera como medio para desde ahí hacer realidad nuestra tarea de establecer el bien común. Don Manuel no claudicó, pese al clima adverso y hostil, pese a tantas trabas y dificultades que se oponían a una acción como la de formar un partido político que fuera una escuela de ciudadanos, con un conjunto de principios para ser enseñados, para ser vividos y para consolidar un proyecto que le sirviera a la nación. Si él no claudicó, mucho menos nosotros tenemos el derecho de volver la vista atrás. Ninguno de nosotros hemos sido probados hasta el extremo. No tenemos derecho a la retirada, ni al autoexilio, ni a quedarnos en casa, porque entre las verdades humanas de desilusión y las verdades inmortales de acción nacional, dejamos que triunfen las primeras. Es el momento de recoger con honor la herencia recibida, de acrecentarla con pasión y plasmar la visión para los próximos años y para las siguientes generaciones. La herencia recibida no es de cargos ni de candidaturas, sino de trabajo, de calle, de estudio y praxis. La herencia recibida es nada menos que la de restaurar los valores y las tradiciones del pueblo mexicano. Es el compromiso de vertebrar a la sociedad. Es la responsabilidad de volver a la persona para la salvación de la patria. El ejemplo lo tenemos en el maestro Gómez Morín. La inspiración sin duda vendrá del espíritu. Tal vez solo falta la decisión y el entusiasmo personal. Y sin duda, el estado de gracia que haga surgir el soplo del espíritu por los 4 puntos cardinales sobre todos y cada uno de los que integramos los órganos del partido, sobre los funcionarios públicos, sobre cada militante, sobre cada dirigente, para que se vuelva a escuchar la voz del fundador, que al resonar se vuelvan a mover las almas. Gabriela Mistral, la poeta, diplomática, profesora y pedagoga chilena, quien recibiera el Premio Nobel de Literatura en 1945, declara a Gómez Morín sucesor de Vasconcelos. Y lo escribe así: en ausencia de Vasconcelos queda usted, Gómez Morín. No es lisonja, porque habría yo de decirle floreos mentirosos a esta distancia, por encima del Pacífico. Queda usted, maestro, lleno de conciencia, rico de talento, pero sobre todo de pureza. Porque los inteligentes abundan en nuestro continente, pero si para algo sirven es para desacreditar la inteligencia como factor moral. Un justo no puede redimir. Aquel que quiso hacer eso, solo, aunque era Dios, no pudo.
pero usted puede guiar a los menos manchados e ir formando entre sus discípulos los jóvenes que su patria necesita con urgencia mortal, los generosos, los limpios y jóvenes que salven la democracia mexicana. Termina el texto de Gabriela Mistral. Y me quedo con todo, pero particularmente esta tarde, esta noche, con un párrafo, con un renglón. Cuando le dice Gabriela Mistral, la Premio Nobel de Literatura, al maestro Gómez Morín: usted puede guiar a los menos manchados. Caramba. Quizá por eso muchos de nosotros no nos dejamos guiar, porque estamos completamente manchados. El llamado literario de Mistral, de Gabriela Mistral, era que él podía guiar a los menos manchados. Es decir, a quienes su propia mancha los superaba su ideal, su vocación, su conciencia, su destino, su origen, porque origen es destino. Usted habla de guiar a los menos manchados. Por eso quizá esta noche tendríamos que hacer un examen de conciencia con una real voluntad de corregir lo corregible. Quizá tendríamos que preguntarnos cuáles son nuestras manchas para poder permitir que el maestro, a la luz de la distancia, pero a la luz de los claros valores del espíritu, nos siga guiando. Usted tiene la misión de guiar a los menos manchados. Qué interesante. Y luego le dice: usted tiene la inteligencia como factor moral, con pureza. Y dice, si no existe la pureza y el factor moral, se desacredita la propia inteligencia. ¡Qué extraordinario! Y yo pudiera decir, sin temor a contradecir a la Premio Nobel, que la inteligencia sin fuerza moral, sin limpieza, se convierte en astucia perversa, mezquina, que no persigue ideales ni afanes, sino los propios oscuros placeres del ego de cada quien. Qué interesante cuando le dice al maestro: usted es inteligente, pero con esa inteligencia pura, con fuerza moral, que lo lleva a sostenerse. Inteligencia y fuerza moral, inteligencia y pureza. Qué extraordinario la forma de describir a una persona que se sabe inteligente. ¿De qué serviría la inteligencia si no estuviera dentro de un marco de pureza, de perdón, de reconciliación, de encuentro y de dejarse mover por los claros valores del espíritu? El maestro, don Manuel Gómez Morín, murió el 19 de febrero de 1972. Efraín González Morfín, expresidente nacional del PAN y candidato a la presidencia de la República por el PAN en 1970, expresó en las honras fúnebres de don Manuel, cito: vio y vivió el maestro la verdad profunda del trigo que acepta morir para hacer posible la cosecha fecunda. El maestro tradujo y prefirió la poesía de Peguy y destacó un pensamiento de confianza. La esperanza, dice Dios, es la fe que yo más amo. Lo repito. La esperanza, nos dice Dios, es la fe que yo más amo. Quizá la característica principal de la fe tiene que ser la esperanza. Porque sin esperanza no hay fe. Sin esperanza no hay política, sin esperanza no hay democracia, sin esperanza no hay vida. Y hoy lo más urgente que tienen los mexicanos es vivir. Qué interesante que esto lo dijeran en el funeral del fundador del partido Acción Nacional, del partido que es más que un partido político, del partido que busca ser escuela de ciudadanos, del partido donde todos sabemos que nadie viene a triunfar ni a obtener, sino a decidir lo que es mejor para México. Y lo dijo quien fuera nuestro candidato presidencial en 1970.
El concepto de política que nos deja Gómez Morín gira sobre la significación del deber, limpiándola del cieno que le parecía connatural, para trocarla en luz de doctrina, en rectitud de voluntad, en obligación de apostolado, y a la política se entregó sin límites, con un nuevo heroísmo, pero también con amarga incomprensión. Con amarga incomprensión. Si a estas alturas todavía el maestro Gómez Morín no logra ser comprendido ni por la oficialidad de los gobiernos, ni por la propia historia, y muchas veces ni por los propios militantes que estamos en el partido que fundó, porque Gómez Morín sigue siendo como muchos de los militantes, especialmente los más viejos del partido, sigue siendo el eterno olvidado. Lo mencionamos con las campañas y nos olvidamos el resto de nuestra acción diaria. Como a los viejos, como a la vieja guardia, como a los fundadores, como a los militantes, que los ignoramos siempre y solamente nos acordamos para entregarles un reconocimiento o para verter sobre ellos la historia que no nos acomoda a nosotros. Porque en el PAN es tan fácil pasar de joven promesa a viejo achacoso, sobre todo cuando constantemente estamos refiriéndonos a los principios de doctrina. Cuando constantemente lo hacemos, empezamos a molestar y a incomodar y hasta se quieren deshacer con nosotros, sobre todo en tiempos de crisis, porque en tiempos de crisis se aísla a los doctrinarios, se corre a los idealistas y se promueve a los idiotas que se encargan de ser serviles. Gómez Morín es el eterno olvidado. Me asombra cómo la gran cantidad de políticos mencionan, nombran y citan a Gómez Morín. Y me maravillo cómo, especialmente los viejos y algunos jóvenes comprometidos, no solamente lo mencionan, sino lo viven todos los días. Lo digo hoy, lo dije ayer y lo diré mañana. Don Manuel Gómez Morín es un liderazgo que inspira, es el maestro de México, es un chihuahuense universal. Gracias a todos y todas por sintonizarnos. Esto fue Raíces, Principios y Valores de Acción Nacional. Nos vemos la siguiente semana.